el campo. Yo lo sigo viendo así, sobre todo ahora que no existen instrumentos del Estado orientados al financiamiento del campo tan importantes como los que hubo cuando éramos jóvenes. Yo no sé de qué manera o cuáles mecanismos, a qué mecanismos te refieres tú, que puedan sustituir la demanda, la exigencia de garantías que tiene la banca privada. Ya no existe la Aseguradora Nacional Agrícola, que era un colateral de crédito, de garantía, de manera que yo lo siento ahí un poco cómodo este problema, y siento que estamos un poco en un círculo vicioso. Finalmente, en cuanto retomando lo que decía Manuel, en lo que se refiere a los transgénicos, yo tengo dudas de que para el año 2050 las semillas criollas o los híbridos de semillas criollas puedan satisfacer los requerimientos de demanda. A nivel mundial, no lo mencionó Margarita, pero yo le preguntaría a ella si tomando en consideración las proyecciones de incremento de la población, las proyecciones de incremento de la demanda de los emergentes, particularmente China, el mundo es capaz de producir los granos necesarios para alimentar la población, digamos, de 2050, sin hacer uso de las semillas transgénicas. Gracias. Gracias. Después de comentarlo con Casio y Margarita, se va a ofrecer la palabra a Jorge Eduardo, Enrique y Carlos, para que después sí les pediría a los tres ser lo más breve posible, ya que está el micrófono junto a Enrique, déselo a Enrique y después acá a Jorge Eduardo. Gracias, Carlos. Es muy breve. Para plantearle a Casio lo siguiente, me inquietó un poco su frase de que la Cruzada Nacional contra el Hambre debiera centrarse en la demanda, pero entiendo que con eso quiere decir que el gobierno federal debe trabajar de manera muy articulada e integrada para que toda la dimensión productiva, regional, ambiental que mencionas por el lado de la oferta realmente opere de manera lineal. El gran riesgo es que si se Sol sigue actuando sobre todo por el lado del consumo y el resto de la estructura gubernamental no actúe de manera concertada, ni se resuelve el problema del hambre, ni se resuelve el problema de la oferta. ¿Cómo ves el asunto? Es decir, ¿qué se requiere para trabajar de manera más ordenada ahí? Gracias, Jorge Eduardo. Ahí viene el... Agradezco las dos exposiciones y primero quisiera señalar que en efecto vale la pena examinar con mucho mayor cuidado, como dijo Casio al principio, las conexiones, las tramas entre energía y alimentación, no solo por el asunto de biocombustibles, sino por una serie de otros elementos de conexión que están ahí y que uno tiene la misma impresión que tú, que no han sido suficientemente explorados. Por otro lado, voy a hacer una pregunta ingenua, es de esas que empiezan con T. Me llamó mucho la atención tu planteamiento de pagar servicios ambientales a minifundistas extremos para que no cultiven la tierra. Y lo que me pregunto es si no hay otra forma de ver que estas tierras subdivididas hasta el extremo pudieran volver a conjuntarse de manera de que en conjunto o sumadas se tornaran productivas. Uno piensa en cosas del siglo pasado, como se ha dicho aquí, por ejemplo, en las organizaciones cooperativas, pero son ese tipo de enfoques ya algo que de veras es del pasado y que debemos dejar de
pensar en eso y entonces veamos que de pagar servicios ambientales que al menos a mí me costaría, porque no soy conocedor de la materia, difícil enumerar cuáles son los servicios ambientales derivados de que el propietario de un tercio de hectárea no lo cultive. Gracias. Gracias, Carlos Ánico. Guardabosques, en lugar de quemabosques. Yo te pago para que no quemes. No sé si me explico. Sí, es lo mismo. Gracias. Bueno, primero felicito a los ponentes para la excelente presentación y yo agradezco por haber permitido a un incompetente como soy yo de estos temas de entender algo sobre lo que es un enfoque sistémico en el sector agroalimentario. Es un enfoque muy rico que creo que no se puede no seguir, no se tiene seguramente que olvidar frente a la necesidad de construir algo positivo, no solo meterse en los grandes temas de lo que pasa en el mundo, pero también ver qué se puede hacer concretamente y prácticamente para solucionar problemas de independencia en todos los sectores de un país. Bueno, tengo dos preguntas al respecto. Este enfoque sistémico, así como lo he presentado, muestra una complejidad muy notable, ¿no? Hay el elemento de la demanda, pero también elementos que se refieren a los fertilizantes, a los créditos, a la cadena de producción, distribución y muchas otras cosas. Ahora, dada esta complejidad, ¿no sería, la pregunta es, necesario tener una autoridad de planeación del sector con recursos propios también para dar continuidad y estabilidad al sector? Creo que ese sea un elemento fundamental para poder ver en el tiempo cómo se va construyendo una mejor situación en el sector agroalimentario. La segunda pregunta es la siguiente. El problema de la demanda está muy ligado a lo que ustedes han dicho de la doble carga de la malnutrición, o sea, malnutrición por un lado y obesidad por otro lado. Son los graves problemas que se presentan. Pero ¿cómo se va a combatir este? Es un problema de educación alimentaria principalmente, ¿no? Y es un problema que se trata de volver a ciertos elementos de cultura tradicional, o de comida menos industrializada, más ligada a lo que espontáneamente se hacía antes en los griegos de Inco, como decían en su casa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no sería necesario a este punto que se empiece por las instituciones locales, coordinadas a nivel nacional, empezando por la escuela? ¿Por qué no dar desayuno y comida en la escuela a los niños? Desayunos escolares. Y aquí empezar para construir, ¿no?, una educación alimentaria que implica mayor participación y la demanda que pueda servir para fomentar la producción del sector y tener el objetivo del equilibrio de la balanza comercial agroalimentaria. Gracias. Muchas gracias. A mí me ganan las ganas y tengo un comentario nada más, y lo hago porque no se hizo por los comentaristas comentario alguno. La política agropecuaria, alimentaria, en fin, la política educativa, los desayunos escolares, todo forma parte de una cosa más amplia que es la política económica y social. Entonces yo me pregunto si las distintas recomendaciones o señalamientos puntuales pueden encajar en la política económica y social predominante, la que hoy vivimos, en donde la idea es que el mercado resuelva las cosas con la mínima, ojo, mínima intervención del Estado. Muchas gracias. ¿Les parece bien, Margarita y luego Casio, en el orden en que fueron presentadas las cosas? Muchas gracias.
Yo creo, bueno, la mayor parte de las observaciones van directamente relacionadas con el caso de México. Me permito hacer algunas observaciones sobre el tema también. Empezaría por la última, la de Carlos, que creo que es la más importante. ¿Por qué? Porque justamente al analizar qué es lo que ha pasado a nivel global en términos de la oferta y de la demanda de alimentos y los cambios que se fueron dando desde la década de los 80, en todos los casos tiene que ver con los cambios y ajuste estructural y en la sustitución, en el tener programas alimentarios como programas compensatorios a la pérdida de ingreso o a la pérdida de empleo o a la reducción en el nivel de los salarios, y eso es algo que se va repitiendo en muchos de los países en donde se analiza el tema alimentario. Yo creo que algo que ha sucedido desde la crisis de los precios de los alimentos es ver cómo en el índice de precios al consumidor lo que más está pegando es el aumento de los precios de los alimentos. Así es, ¿eh? O sea, el año pasado fue un poquito más estable, pero en los países de América Latina por lo menos fue lo que estuvo pegando más. Entonces, eso me lleva también a una reflexión sobre la cruzada nacional contra el hambre. Como decía Enrique, pero después que diga Casio qué piensa, creo que el tema es de que si vemos a la cruzada como un programa de Cedesol, o vemos realmente la cruzada como lo que dice el diario oficial que es y que pretende. Y entre sus objetivos está el aumentar la producción de alimentos y el atender al campesinado, y no solamente es la reducción de la condición de hambre. Entonces, ¿qué propone Casio? Se lo dejo a él. Pero sí creo que tiene que haber efectivamente una participación desde el lado de la oferta, tanto como de la demanda. Ahora, un tema que plantea don Rogelio tiene que ver con que si el derecho se está cumpliendo o no, y no, evidentemente no. Los 870 millones de personas que padecen hambre o que están subalimentadas, efectivamente son una prueba de que no se está cumpliendo. Ahora, tuvimos una plática de un ministro de la Corte y él nos dejó realmente un poco, pues no sé, por un lado como muy positivos, pero con otro con los ojos así como diciendo, entonces se puede presentar una denuncia ante el Estado por el no cumplimiento. Ahora, lo que está pasando ahora, y él dice que la Constitución va por encima de la ley que se está presentando en el caso de México sobre el derecho a la alimentación. Evidentemente creo que lo más importante, más que la demanda al Estado, tendría que ser cuál es la política, como dice Carlos, de desarrollo económico y social, la política social del Estado. Y si no hay, o sea, si no se trata nada más de políticas compensatorias indispensables, porque tampoco no estoy porque eso se elimine, ni mucho menos, sino cómo esta se complementa efectivamente. Y una de las propuestas que se han también empujado mucho es cómo el mismo derechohabiente de una política social complementa ese ingreso que recibe por política social con la política económica. O sea, Procampo y oportunidades podrían combinarse como para tener realmente un impacto que no ha tenido. O sea, lo que dice, estoy de acuerdo con Federico cuando dice, bueno, lo que se esperaba en estos 15 años de tránsito para la efectividad de TLC era que se aplicaría una cantidad de políticas para poner más o menos equilibrar el terreno de juego. Y el Procampo ese era el objetivo que tenía, cuando lo que es ahora es una transferencia de ingresos. Entonces, efectivamente estamos de acuerdo en que eso está pasando, no hay una complementariedad entre lo que es la política de desarrollo económico, la política de empleo y de salario mínimo, que eso es algo que ha sido muy diferente con los logros que se tuvieron en Brasil.
Una de las decisiones más fuertes fue el aumento del salario mínimo. De otra manera, no podríamos estar hablando de un resultado como el que ha tenido. ¿Cuál es la situación ahora económica en Brasil? Bueno, hay que analizar todas las causas y las relaciones que podrían darnos esa razón o esa explicación, pero digamos, yo no creo que efectivamente el tener un instrumento jurídico que le dé más peso al derecho a la alimentación lo va a hacer mejor. También yo creo que es más bien la política económica y social la que tendría que estar adelantándose, porque no es de dar comida, y en eso fueron bastante claros, o ha sido bastante clara el Consejo de Derechos Humanos, en que es crear las condiciones para que la gente pueda adquirir sus alimentos. Yo creo que si llegáramos a esa otra parte, sí estaríamos como regresando en lo que sería el objetivo que se plantea al tener el enfoque de derechos como un eje. Me parece que esos son los temas que me interesaba mucho ver. Creo que el tema de Liconza, qué bueno que lo dejaron al menos, y que también dio oportunidad a que cambiaran algunas cosas. O sea, por ejemplo, era un poco contradictorio tener la mejor tienda de Liconza en Villa Olímpica, donde se vendían las mejores cortes de carne, ¿no? Como la población argentina vivía en Villa Olímpica, ahí se conseguían los mejores cortes. O sea, ni modo, o sea, era, pues qué bueno, ¿no? Les llegó. Pero el hecho es de que las tiendas rurales han tenido un impacto muy positivo, y más bien se ha logrado ahora algo que nunca se había hecho antes, de llegar efectivamente a donde no llegaba la carretera. Entonces, si ahora eso es mucho más, la difusión es mucho mayor, creo que hay una demanda por ese tema, y que creo que posiblemente nos está planteando de nuevo si tendríamos que reformular el tema de la focalización de las políticas sociales. Muchas gracias, Marita. Las comunidades defendieron las tiendas comunitarias, ellas, porque la voluntad era cancelarlas. Sí.